El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 22 minutos. Gracias por la sintonía. Cristian Cruz nos acompaña, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias por la entrevista. Gracias. Pregunta directa. ¿Por qué se aferra al cargo, presidente Cruz? Fabricio, no me aferro al cargo, me aferro a la verdad y a la decisión de más de 5 millones de ecuatorianos que en su momento votaron por un consejo independiente. Quiero recordarles al país que este es el primer presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que no depende del Ejecutivo, que es independiente y que es resultado del voto popular. Y siempre defenderé la verdad. Por eso estoy aquí, presto para contestar cualquier inquietud que usted tenga y la ciudadanía. Cuando usted me dice no me aferro al cargo, ¿qué implica eso? ¿Usted estaría dispuesto en algún momento a dar un paso al costado o no está en su radar, no está dentro de su lógica eventualmente dar un paso al costado frente a la situación personal suya, presidente Cruz? Mire, Fabricio, el país necesita estabilidad y la Constitución debe ser respetada. Si es que la Asamblea Nacional o cualquier organismo competente encuentra indicios justificados para que pueda yo salir del cargo, lo haré así. De otra manera, las cosas que se pretenden o se sugieren dentro del Consejo de Participación son ilegales e inconstitucionales. ¿Qué es lo ilegal y qué es lo inconstitucional a la interna del Consejo de Participación en torno a su situación? Lo que algunas consejeras han solicitado la renuncia al presidente del Consejo de Participación. Y esa renuncia lo han solicitado porque tenemos un presidente independiente, apartidista, que está vigilando 7,000 millones de dólares a través de casos emblemáticos, que no ha perseguido a personas ni a partidos políticos como generalmente se acostumbra en el ejercicio del poder, que se están vulnerando los derechos de los ecuatorianos, y eso he hecho respetar, no solamente como presidente del Consejo, sino también como Cristian Cruz, porque ha sido una forma de vida la que me ha llevado a estar ahora dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las consejeras... Cuando se tiene la verdad, tiene la verdad y cuando se tiene la ley por delante y los argumentos, por supuesto, se defenderá de manera permanente esto. Las consejeras María Fernanda Rivadeneira, Sofía Almeida e Ibedi Estupiñán han insistido sistemáticamente en señalar que usted se niega a clarificar su situación personal, que usted debería dar un paso al costado hasta que se clarifique, por lo menos hasta que se clarifique la situación respecto de su carnet de discapacidad. Y el momento que se pretende abordar el tema, usted automáticamente suspende los plenos del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Es así, presidente Cruz? No es así, Fabricio. Le invito a que por favor revise los plenos y pueda tener usted la información de primera mano, porque estas apreciaciones sesgadas, esta manipulación de la información que las consejeras están acostumbradas, no corresponde a la verdad. Lo que se pretende es mancillar el honor y la trayectoria del presidente Cristian Cruz del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tanto así que han cogido retazos de un expediente analizado hace 11 años por el tema del carnet de discapacidad, investigado por la Fiscalía General del Estado y desestimado, y también por el Juzgado Quinto de Garantías Penales, archivado el caso. Es decir, cuando una persona no habla con la verdad y trata de manipular la información en función de intereses particulares, está cometiendo un delito. Si ellas tienen algo que decir, debieron ya denunciarlo de manera pública y tomar las acciones legales. Usted habla Pero con la... estamos vísperas de elecciones, Fabricio, estamos vísperas de elecciones y vemos cómo las personas, los movimientos y las pretensiones de algunos ciudadanos y de algunas autoridades, en este caso de las consejeras, pretenden desdibujar una imagen institucional. Le recuerdo, Fabricio, que fui yo quien ha pedido al señor Contralor del Estado que revise todos los perfiles de todos los consejeros para que no exista la menor duda. El primer día que yo asumí como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y también le recuerdo al país, Fabricio, que nosotros, para ser candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
fuimos objeto de varias revisiones técnicas y especiales de la ciudadanía, de universidades, del Consejo Nacional Electoral, para conformar, ratificar y verificar la probidad notoria que cada uno de los consejeros tiene. Pero las 3 consejeras que lo están cuestionando no son candidatas a nada. ¿Por qué usted habla de que se acercan las elecciones? ¿Qué tendría que ver eso con la situación del Consejo de Participación Ciudadana y con la suya propia? Mire, Fabricio, es importante que usted pueda entrevistarles a las consejeras y usted va a ver desde el tono de voz hasta la forma como aseveran cosas que a ellas no les, no tienen argumentos para debatir. Con presunciones se pretende llevar a un juicio político a Cristian Cruz a través de la Asamblea Nacional. Con presunciones, con retazos de un proceso ya desestimado, eso no es justo. Pero el juicio político no lo llevan ellas. Lo está desde el Consejo de Participación y no lo voy a permitir como ciudadano tampoco. El juicio político no lo llevan ellas, lo lleva adelante un asambleísta, presidente Cruz. El asambleísta Henry Cron. El juicio político no lo están impulsando ellas, lo impulsa un legislador del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle. El proceso con documentos, con insinuaciones y con actitudes que las consejeras han motivado a través de la Asamblea Nacional, pues, Fabricio. Hay que mirar el contexto de todo esto, qué es lo que está pasando, y por eso el día de hoy vengo acá a contestar todas y cada una de las preguntas que usted me haga con la verdad, con frontalidad, con entusiasmo, con objetividad, como se debe hacer. A ver, ¿por qué usted, y quisiera que le explique a la audiencia, que nos explique a nosotros y a través nuestro, nuestra audiencia, por qué usted tiene un carné de discapacidad que acredita más del 80% de discapacidad, presidente Cruz? Tengo un carné de discapacidad, Fabricio y ecuatorianos, porque hace 11 años sufrí un accidente de contacto en la cabeza y el carné de discapacidad es discapacidad visual y auditiva, que sumadas o combinadas de estas dos discapacidades dan el 81%. Y la discapacidad y el porcentaje no la doy yo, pues. Con los documentos que avalan, con los médicos especialistas, acudí ante el CONADIS y fue el equipo calificador del CONADIS que ha revisado los documentos, ha establecido una metodología y ellos otorgan el 81% de discapacidad. Pero permítame también informar a los ecuatorianos cómo se daba antes y en base a qué se daba esta valoración, porque aparentemente los ecuatorianos dicen 81%, el presidente hace artes marciales, sale descuartizado, no puede ser. No tengo una discapacidad física, mi discapacidad ha sido en el 2009 visual y auditiva. Y además de eso, las valoraciones hace 11 años existía una tabla de regulación que se llama baremo español, en la cual aquella persona que tenía un mínimo de discapacidad, un mínimo, empezaba desde el 30%, no desde el 0%. Es decir, si usted tenía un poco más del mínimo de discapacidad, ya tenía el 40%. Y eso es importante que conozcan los ecuatorianos, porque algunas redes sociales han manipulado esta información y es oportuno que hoy, por hoy, conozcan la verdad. A ver, pero cuando usted nos dice 81% la combinación de las dos discapacidades, visual y auditiva, quisiera que nos explique, porque nosotros no es que somos muy diestros en manejar esta información. O sea, 81% visual o auditiva, ¿eso significa que usted no tiene buena visión y no tiene buena audición? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Explíquenos. El 81% significa que cuando tuve yo el accidente en la cabeza, me afectó tanto la visión como el oído. Y es decir, para que puedan los ecuatorianos entender de alguna manera, en la visión tenía yo un 40% aproximadamente de discapacidad y del oído un 40%. Sumadas estas dos discapacidades, que son parciales de estos dos sentidos, daban el 81%. Y eso lo dio el equipo calificador del CONADIS. ¿En qué año fue eso? En el 2009. ¿Y su situación hoy cómo es? La de su discapacidad. Hoy ha mejorado la discapacidad, entiendo yo. ¿Por qué? Porque en febrero de este año, del 2020, me sometí a una operación ocular. Y esto es de manera pública.
he pedido yo al Ministerio de Salud Pública la recalificación de manera voluntaria para poder determinar la discapacidad actual. Permítame decirle algo, porque a veces esto también se presta para las suspicacias. Justo este año, cuando estalle este problema, resulta que usted manifiesta públicamente que está mejorando su discapacidad y que ha pedido una recalificación. O sea, ¿es una coincidencia o qué, presidente? Recuerdo que antes de la pandemia, en febrero del 2020, me operé de la visión, y esto es de manera pública. Luego, en la pandemia, nace esta serie de cuestionamientos que me llama mucho la atención a mí, que soy la única autoridad de tantas autoridades que están siendo cuestionadas y que han sacado el carnet de discapacidad en época de pandemia, que se han comprado vehículos, cosa que yo no lo he hecho. ¿Usted no se ha comprado un vehículo nunca? No, no me he comprado un vehículo con exoneración de discapacidad, teniendo la posibilidad y teniendo el derecho. Me llama mucho la atención que las autoridades que están siendo cuestionadas, es decir, parte de la Asamblea Nacional, hoy pretenden llamarme a juicio por cosas realizadas hace 11 años que fueron legales, que han sido legítimas. Me llama mucho la atención que hoy, que Cristian Cruz es independiente y que está vigilando 7.684 millones de dólares en vedurías, en observatorios ciudadanos, en recursos públicos, que ha demostrado probidad notoria toda la vida. Estos 44 años de vida que tengo, hoy que estamos vísperas de elecciones, se pretende llamar a juicio político por un carnet que es legal y que es legítimo. Me llama mucho la atención que entre más de 60 autoridades que estamos vinculadas a este tema de carnet y que tenemos todos el legítimo derecho de acudir a los medios, como lo estoy haciendo yo, para informar de manera veraz y directa y con la realidad, no se están haciendo juzgados todos por la misma moneda, por la misma varilla, sino han cogido al presidente del Consejo de Participación, que no tiene un partido político por detrás, que aparentemente no tiene una fuerza política, pero tiene la fuerza ciudadana y el apoyo de los ecuatorianos, que es importante manifestar esto. Yo lo digo esto con objetividad, no con afán de polemizar con las autoridades, porque yo he visto aquí en este medio de comunicación, en los medios que me han invitado y en la Asamblea, una oportunidad para evidenciar la verdad. Asimismo, sería importante que le llamen a todas y cada una de las autoridades que tienen este cuestionamiento para que aclaren de una vez por todos. Nosotros sobre este carro comprado con exoneración. No, señores, no ha sido así. Jamás me he beneficiado de la importación de un vehículo utilizando el carnet de discapacidad. Eso le iba a preguntar. Bueno, le quiero contar que aquí en este espacio de noticias, usted hoy tiene la gentileza de atendernos. Anteriormente, en su momento, estuvieron María Fernanda Rivadeneira, Ibede Estupiñán y la propia Sofía Almeida, y también hemos abordado este tema. Yo le agradezco que usted haya tenido la gentileza de atender esta invitación. Ahora bien, a ver, el tema es polémico. Yo le agradezco a usted porque me permite informar al país. Ya, usted nos aclara que no ha importado, desde 2009 hasta la fecha, usted no ha adquirido un vehículo con exoneración, pero ese no es el único beneficio, porque claro, una persona que tiene un carnet de discapacidad también tiene otro tipo de beneficios, por ejemplo, beneficios tributarios, a los cuales usted seguramente sí tuvo acceso, presidente Cruz. Así es, Fabricio, lo he hecho porque es mi derecho, porque tengo el carnet de discapacidad, porque me asiste la verdad. Y digamos, ¿eso también podría ser materia de algún tipo de nuevo análisis con esta recalificación que usted ha pedido? No, no, a ver. ¿O ese es un derecho irrenunciable? El tema de los de tener los beneficios, los derechos de exoneración de tributos, que han sido muy pocos, entiendo yo que no tiene ninguna relación con esta recalificación. El momento que me recalifique y determinen cuáles son los porcentajes y los derechos que tengo, los asumiré con responsabilidad, como toda mi vida. Le recuerdo al país que además de ser un profesional de la Universidad Central, un ingeniero financiero e ingeniero bursátil, perdón, soy un formador de jóvenes, soy un consultor de gobiernos autónomos descentralizados, pero sobre todo soy un ser humano, soy un padre de familia y soy un maestro en artes marciales, lo que ha permitido en toda mi vida mantener un equilibrio, luchar por la verdad y por la objetividad, y así seguiré haciendo en cada momento de mi vida. La discapacidad que usted tiene del 81%, combinación visual y auditiva que usted dice ha solicitado la recalificación, ¿no le han impedido a usted practicar las artes marciales? No, Fabricio, porque hasta el 2009 yo fui campeón y combatía en contacto físico, es decir, en combate. Y después del 2009
como siempre he encontrado en cada problema una oportunidad disfrazada y he encontrado fuerza en la adversidad, desde el 2009 hasta en la actualidad, me he especializado en técnicas sin contacto, es decir, en llaves, en movimientos, en elasticidad, en meditación, en estilo. Y esto me ha permitido también representar a mi país. Cuando la gente menciona que Cristian Cruz es un campeón en artes marciales, soy campeón y tengo el orgullo de ser testimonio de que la gente cuando quiere, lo puede. ¿Qué federación le avala? ¿Qué federación qué federación o qué asociación avala su actividad de artes marciales, ingeniero? La Organización Mundial de Artes Marciales Oman, en la cual yo soy campeón mundial en artes marciales. Ya, ese es el organismo que le avala. ¿Y algún organismo ecuatoriano le avala o no? Soy parte de la Federación de Taekwondo del Ecuador, por supuesto. Soy parte de la Federación de Taekwondo. Oiga, pero si usted hace una llave, digamos, sí tiene que tener contacto con la persona a la que le hace la llave o no. Perdón que le pregunte, pero... Mire, Fabricio, cuando uno domina las artes marciales, con dos dedos se le puede desvestir a la persona. No necesita usted golpear, no necesita usted utilizar el 100% de su cuerpo. Necesita usted concentrar la fuerza en 2, en 3 dedos, por poner un ejemplo, para poder inmovilizar, inclusive someterle al suelo a una persona. El manejo de esta arte marcial, el manejo de la defensa personal, me ha permitido a mí ser experto, lo cual he creado una enciclopedia que se llama De Blanco a Negro, el camino a la armonía, lo cual me han reconocido mundialmente por fomentar, tengo un reconocimiento mundial por fomentar la paz, la salud y la armonía dentro de la defensa personal. Esto es importante que sepa la ciudadanía. Es importante que sepa la ciudadanía que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un hombre creyente. Y porque soy creyente, porque tengo la convicción y tengo la verdad, estoy el día de hoy y acudiré a la Asamblea las veces que sean necesarias, a pesar de que he interpuesto una demanda de inconstitucionalidad a la Asamblea, a la Corte Constitucional por el tema del juicio político, porque ya ha precluido mi plazo, no me notificaron en los plazos correspondientes, porque me están notificando y me están creando un tribunal especial para el juzgamiento mío, lo cual no lo digo yo, también lo afirma el señor Procurador General del Estado, que eso es inconstitucional y ilegal. Por eso, Fabricio, por eso tengo la convicción, la paz interna y la tranquilidad frente a estos momentos difíciles que se convierten de manera política en una forma permanente de vida que lastimosamente los ecuatorianos debemos cambiar. Nos estamos matando, nos estamos buscando un circo permanentemente cuando la vida está en juego, cuando estamos en una pandemia, cuando debemos unirnos los ecuatorianos y construir un país, cuando las palabras de todos, especialmente de las autoridades, deben ser edificantes. Nos estamos despedazando y no nos damos cuenta del valor del tiempo. Ingeniero, solamente para cerrar esta parte, porque le quiero preguntar otra cosa y antes de que se me termine el tiempo para la entrevista. A ver, quiero tener claro, usted dice que el 81% es una combinación de dos discapacidades, pero digo, o sea, ¿se suman las dos y se hace un promedio o cómo se saca esto? Porque, digamos, y recibí un mensaje de una persona que le explico tal cual, porque sí creo que amerita explicarle a la audiencia, si tengo 60% de discapacidad auditiva y 60% de discapacidad visual, no puedo tener 120. O sea, quisiera que nos explique un poquito cómo se saca ese promedio. Ok, gracias Fabricio por la pregunta. El tema de la discapacidad visual es un porcentaje determinado. Para poder ejemplificar a la ciudadanía, digamos que es del 40%, una discapacidad mínima. Y el tema de la discapacidad auditiva es exactamente lo mismo, una discapacidad no total, parcial, que darían un 40%. Combinadas, sumadas, añadidas, las dos discapacidades dan este 81% de discapacidad que la ciudadanía debe conocer, lo cual no es una discapacidad física, no es una discapacidad intelectual, no es una discapacidad psicosocial, es una discapacidad auditiva y visual. Y estas dos sumadas, combinadas, cualquiera que sea la forma técnica, no soy técnico, pero por motivos de poder contestar su pregunta, quiero decirles,
sumadas estas dos darían el 81%. Correcto. Lo último, y déjeme salir de ese tema, era importante porque es la primera vez que conversamos sobre el tema de la polémica a la interna del Consejo de Participación Ciudadana por el tema de su carnet. Quiero dejar ese tema de lado. Le hago otra pregunta puntual. ¿Qué pasa con el concurso de merecimientos y oposición para elegir un nuevo contralor? ¿Por qué no lo convocan? ¿Por qué no lo impulsan? ¿Qué está ocurriendo con ese tema? Ingeniero Cristian Cruz. Mire, Fabricio, tenga la plena seguridad que Cristian Cruz, como presidente, como ciudadano y como consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hará todo lo que está dentro de la ley. Entendamos que existe un candado constitucional que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio en su momento dejó cerrando para que nosotros no podamos revisar lo actuado, lo seleccionado y todo lo realizado por el Consejo Transitorio. Dentro de eso existe una gran limitante y como presidente del Consejo debo respetar la norma, la Constitución y la ley. Nos guste o no nos guste, hay normas y debemos aprender a respetar. Pero la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición estableció una salvedad, que era la de el inicio de un trámite para la creación del Tribunal de Cuentas. Entiendo que ustedes le pidieron información a la Asamblea. Resulta que justo cuando le piden información a la Asamblea, justo esa semana, el Contralor envió un proyecto para crear el Tribunal de Cuentas. Pero hay esa salvedad, ustedes tuvieron tiempo, usted preside el organismo desde agosto del año pasado, ya tiene un año, más de un año en sus funciones. ¿Por qué no lo hicieron en su momento o no se dieron cuenta de esta salvedad que le hago referencia? Salvedad que además le cuento, me hizo notar hace algún tiempo el doctor Javier Zavala Egas, que fue integrante del Consejo Transitorio, y me explicaba que sí se podía hacer el concurso de méritos y oposición para elegir Contralor, ingeniero Cristian Cruz. Fabricio, hubiese sido importante que el doctor Javier Zavala Egas y el Consejo Transitorio en su momento, con esa brevedad, con ese apuro que hicieron los concursos de manera impresionante, de manera ágil, exageradamente ágil, hubiesen tomado esa decisión. Pero lo que hace el Consejo Transitorio es realizar ciertos concursos, no tuvieron el tiempo necesario para cerrar todos los concursos y nos dejan a nosotros con un candado constitucional. Tenga la plena seguridad, Fabricio, que como Cristian Cruz, como presidente, como ciudadano, pero sobre todo como ser humano, como padre de familia, como hijo, como parte de una sociedad que necesita un cambio diferente, haré todo lo que me permita la ley en función de los ecuatorianos. Aquí yo tengo el honor, le digo con absoluta humildad, pero con toda la determinación, de ser el primer presidente del Consejo de Participación independiente, apartidista. Y ese orgullo lo tengo gracias a ustedes, yo quiero entender, esta oportunidad. Ingeniero, y así defenderé, ingeniero, en función de las competencias que tengo. Ingeniero, quiero entender entonces, con lo que usted nos está explicando, no se puede hacer concurso para elegir Contralor. Eso es lo que nos está diciendo. Mire, Fabricio, lo que yo le digo es que existe un candado constitucional y en su momento hablaremos con los abogados, veremos los mecanismos, pero de lo que yo entiendo hasta el día de hoy, no se puede hacer ningún concurso adicional que esté fuera de la ley. Hay que respetar lo que la Corte Constitucional en su momento realizó conjuntamente con el Consejo de Participación Transitorio. Usted dice, en su momento analizaremos con los abogados. ¿Cuándo va a ser ese en su momento, ingeniero Cruz? En los próximos días, pero quiero ratificarme en esto. Esto es un tema netamente constitucional. Esto ya existe un candado constitucional, Fabricio. Ya existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Y mientras yo esté de presidente, tendremos que respetar los pronunciamientos oficiales de las instituciones, porque aquí no podemos inventar nuevas reglas vísperas de elecciones como se ha pretendido hacer a través del Consejo de Participación. Vísperas de elecciones quieren llevar a eliminar las competencias, quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quieren crear nuevas fórmulas que la ciudadanía pueda integrarse en nuevos cambios. No, señor, aquí el país debe aprender que nos guste o no nos guste, hay reglas y debemos respetar, y por eso yo pongo esto sobre la mesa para que sepan el criterio de manera oficial de parte mía. Listo. Ingeniero Cruz, gracias por el tiempo y por la gentileza. Estamos expectantes porque entiendo que esta semana usted tendrá que ir a la Asamblea Nacional, tendrá que comparecer dentro del juicio político que lleva adelante la Comisión de Fiscalización. Muy amable, que tenga buen día. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Cristian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, aquí en A Primera Hora, 7:46.